Hola, bienvenidos a la serie El Mediador Privado. El día de hoy tenemos un programa que se llama Mediación Penal y tenemos a una invitada especial que se llama Sonia Luna. Ella trabaja en la Fiscalía del Estado de Michoacán y nos va a platicar de un caso sobre Juan y Toño que tuvo que vivir ella cuando estaba ejerciendo profesionalmente en el ámbito penal. Y también vamos a platicar de algunos conceptos que se tienen respecto a qué es la justicia restaurativa y cuáles son los mecanismos alternativos que existen en el ámbito penal. Muchas gracias, Sony, por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación y por el espacio. Sony, primero que nada me gustaría compartir contigo y con el público para que pueda conocer qué es la justicia restaurativa, y vemos que en la justicia restaurativa existen estos mecanismos alternativos, ¿no? Que ya comentábamos que tenemos a nivel República Mexicana una ley nacional en mecanismos alternativos. Sin embargo, esta ley nacional solamente enfoca los mecanismos alternativos en el ámbito penal, que es lo que hoy vamos a platicar. Existen otros que hemos estado comentando durante los programas y que vamos a seguir viendo en los diferentes programas que siguen de esta serie y que son en materia familiar, mercantil, civil, condominal, en algunos ámbitos sociales, ¿no? El día de hoy vamos a platicar a la gente que nos escucha sobre el tema de la mediación penal. Y me gustaría que tú nos des una introducción respecto a cuáles son estos mecanismos alternativos que existen para que posteriormente empecemos a platicar. Yo tengo muchísimas cosas que compartir y que me gustaría que tú también me retroalimentes en ese sentido, porque me ha tocado vivir experiencias dentro de ministerios públicos en el ejercicio y en la promoción de los mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, platícame cuáles son estos mecanismos alternativos en el ámbito penal. Bueno, Paola, como bien lo comentabas, tenemos una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que como su nombre lo dice, va a ser aplicada única y exclusivamente para la materia penal a nivel nacional. Y los mecanismos que esta ley prevé son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, que la junta restaurativa entraría dentro de los procesos de las prácticas de la justicia restaurativa que también mencionabas inicialmente. Así es. Y bueno, además, fíjate, te voy a contar una experiencia que me tocó vivir. Yo estaba haciendo prácticas en un ministerio público y bueno, no conocía yo el ámbito penal, pero fue una experiencia que me hizo crecer bastante, y veo que empiezan a llegar las personas que son detenidas. En esta ocasión estamos hablando por el centro, ¿no? Que las detuvieron porque portaban alguna bolsita de droga, de marihuana, y que era para consumo personal. Entonces llega un papá y un hijo y traían esta bolsita y ellos venían explicando, ¿no? Que esta bolsita era para uso medicinal y era para uso personal, pero pues no cargaban con la receta. Entonces, en ese momento yo empiezo a ver algunos otros casos penales que llegan al Ministerio Público y que les toman la declaración, llegan tal cual, llegan con el Ministerio Público y el Ministerio Público les dice, bueno, te voy a tomar declaración, los policías ya me dijeron cómo te encontraron, en dónde estabas, qué estabas haciendo, que estabas robando un celular, que estabas portando esta bolsita de marihuana, y queremos tomar tu declaración. Se empiezan a tomar sus datos generales y en ese momento, ya sabes, yo quería levantar la mano y yo quería decirles, pero los mecanismos alternativos, ¿dónde están los mecanismos alternativos? Obviamente por respeto a la gente que trabaja en un ministerio público y al trabajo que hacen, que yo no tenía el conocimiento suficiente. Después me esperé que tomaron la declaración y le digo, oye, pero pues diles, ¿no? Diles que existen los mecanismos alternativos, que existe la mediación, que existe la conciliación, que también una vez iniciado el proceso se puede llegar a un acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces me dice, no, pero pues ellos no lo pidieron, ellos no lo pidieron. Entonces aquí
tú platícame tu experiencia, qué has vivido en estas situaciones. Tú estás en una fiscalía y al final de cuentas la gente llega sin saber cuáles son sus derechos. No nos sentamos y no es el caso de te voy a leer todos tus derechos y que tienes acceso a la justicia alternativa para que lo puedas ejercer. No es así. Entonces, platícame en qué momento las autoridades tienen una responsabilidad o son las partes las que tienen que estar informadas cuando llegan a defender, ¿no?, a su familiar, o tienen que esperar a que llegue el abogado y poder ejercer este derecho. Platícanos tu experiencia. Sí, bueno, obviamente los usuarios no tienen la obligación de saber que existen los mecanismos alternativos. Es una obligación de nosotros, como servidores públicos, explicarle a las personas que tienen alternativas para solucionar su conflicto, no necesariamente determinar una carpeta de investigación o la posibilidad de irse ante un juicio, sino que existen estas formas pacíficas en donde se puede reunir a las partes involucradas, víctima, ofensor, o si es también en la junta restaurativa, a la comunidad, y que ellos pueden hacer uso de estos diálogos y de estos espacios, que yo siempre digo que son espacios seguros para hablar de temas difíciles, para que ellos mismos participen y se involucren en la solución de esta situación. Pero mencionas varios puntos que quisiera retomar. Pongamos, decías la cuestión de a partir de cuándo. Proceden a partir de que yo, como ofendida, voy ante un ministerio público a hacer la denuncia de que fui objeto de un delito. A partir de ese momento, si él ve que es un delito que es culposo, como los que cometemos cuando vamos conduciendo nuestro vehículo, ¿no? Que pueden ser unos daños, puede ser unas lesiones, puede ser incluso ser un homicidio, pero no hay una intención mía de cometerlo, de dañar, entonces un delito de esos puede ser resuelto a través de uno de estos mecanismos. O igual, también si es un delito, como mencionabas, del robo del celular, si es un delito patrimonial, que es como nosotros lo denomina el Código Nacional, un robo, un fraude, un despojo, y no hay una violencia en las personas, también se puede resolver a través de uno de estos mecanismos. O también si es un delito que se persiga, dice, por querella. ¿Qué es una querella, verdad? A veces se oye como muy técnico. La querella significa que yo, afectada directamente, tengo que ir a manifestarle a la autoridad que me ha sido violado un derecho por otra tercera persona. Entonces, a lo mejor pongamos, eso sí, en cada estado cambian ese tipo de delitos porque aquí hay un código nacional, hay un código penal por estado, pero la mayoría de los delitos, como lo que son a lo mejor lesiones cuando no son graves o las amenazas, esos son delitos que son de querella generalmente en todos los estados y que podemos resolver a través de estos diálogos pacíficos que representan los mecanismos alternativos y que son los que nos dan acceso a poder arribar a un acuerdo reparatorio. Y como digo, ahí el Ministerio Público es el que tiene que decirle a la persona, al usuario, ¿sabes qué? Tu delito puede ser resuelto a través de este mecanismo, que lo que pasa es que los van a invitar a ambas partes para que ustedes desarrollen un diálogo guiado por un tercero imparcial que va a ser ese facilitador. Y lo que sí ocuparían, aparte de que sea un delito que puede ser resuelto de esa manera de acuerdo al Código Nacional, es que haya un domicilio y un nombre de la otra persona. ¿Para qué? Para que una vez que llegue al órgano de mecanismos, pues el facilitador le remitan esa información y tenga a quien girar esa invitación. Vamos a invitar a Pedro, ¿no?, que vive en tal domicilio, y obviamente a la persona que en su momento presentó la denuncia. Lo que no significa que siempre vaya a ser el ofendido, porque a lo mejor inicialmente no no aceptó participar y ya después la persona a la que denuncian tiene conocimiento del hecho y también él puede solicitar que se remita a un mecanismo alternativo. Pero estamos de acuerdo que generalmente el Ministerio Público, con el primero que te esté en contacto, es con quien presenta su denuncia. Oye, y la idea de implementar estos mecanismos, me surgen ahorita varias inquietudes, ¿no? Y que me gustaría que compartiéramos ahorita con el público. A ver, muchas veces vemos que hay estas personas que se dedican, ¿no?, a robar dentro del metro. Supongo que es una cuestión de decisión propia, ¿no?, del Ministerio Público, si ve viable el aplicar estos mecanismos alternativos, ¿no? Porque vemos que ya existen muchas bandas, vemos que ya existen personas que no tienen ni siquiera una preparación en materia jurídica, pero bien saben decir que la bolsa que usan de marihuana es para uso medicinal, ¿no? O sea, sí conocen lo que les conviene del derecho, ¿no? Entonces, hoy hablar de los mecanismos alternativos no es darles unas herramientas
más a la gente que comete estos delitos para retrasar un proceso, para salirse con la suya, ¿no? Ni mucho menos, otra cosa que quiero tocar es que tampoco se trata de que a través de estos mecanismos alternativos revictimicemos a las personas, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué te ha tocado vivir? Me gustaría que dijeras respecto a esta autoridad que tiene el Ministerio Público o quien toma la decisión de llevar a cabo un mecanismo alternativo, si es una decisión propia o lo tiene que hacer siempre y cuando lo pidan las partes. No, el Ministerio Público tiene que informarles siempre que sea un delito que se pueda resolver a través de un acuerdo reparatorio, al cual vamos pues a llegar a través de un mecanismo, tiene que informarle a las partes. Si ellos tienen la voluntad de participar, cualquiera de los dos que haya la voluntad, lo remiten al órgano especializado. Ahí yo como facilitador con la verdad de información mínima, porque solo nos remiten un oficio con el nombre de las partes, el domicilio y el delito, no los hechos, no más información, no carpeta de investigación. Yo soy la que los voy a invitar para ver qué mecanismo va a ser el idóneo de acuerdo al caso a aplicar y obvio yo se los voy a ofrecer, pero siempre va a ser voluntad de ellos participar y voluntad de ellos, si una vez que les explico el mecanismo que yo a lo mejor considero bien idóneo, ellos quieren participar en ese mecanismo o a lo mejor en otro mecanismo. Algo que me gustaría retomar también es el ejemplo que pones de la persona que roba en el metro, porque a veces sí puede haber esa duda o esa inquietud de parte de la ciudadanía en donde dice, bueno, entonces se dedica a robar en el metro, se dedica a meterse a robar a casas solas y lo agarren las veces que lo agarren al final de cuentas, sí, pues ya saben, ¿no? Como dices tú, bien se aprende en la parte del derecho que ellos necesitan o que les beneficia, ¿no? Dicen, bueno, de 10 casas que yo robe o 10 carteras que yo robe y si me agarran de 5, pues llego a un acuerdo reparatorio, ¿no? Pero no es así. No es así porque uno de los candados a lo mejor que pone la ley es que cuando una persona realiza un acuerdo reparatorio en calidad de posible responsable y vuelve a cometer un delito doloso de la misma naturaleza, un ejemplo, el robo, otro robo, ya no puede volver a hacer otro acuerdo por ese delito. Y llevamos una base nacional que tenemos todos los órganos especializados en mecanismo a nivel nacional de materia penal, la obligación de mantener alimentada diario. Yo pongamos el día de ayer hacía un acuerdo reparatorio, termino de atender a mis usuarios, una vez que ellos se retiran, inmediatamente subo esa información a esa base nacional. Tenemos 24 horas para subir los acuerdos reparatorios que se hacen, porque estamos de acuerdo que a lo mejor, como dices tú, es una banda que se dedica a estar viendo qué casas salen las personas para irse a trabajar y están acechando pues para entrar, ¿no? A robar y despojarlos de todas sus pertenencias. Pero hoy pueden hacerlo en Michoacán, mañana en la Ciudad de México, después en Jalisco. Pero si los agarran y hacen un acuerdo reparatorio, obviamente previo yo a hacer otro acuerdo reparatorio, tengo que checar que esas personas no tengan registro de otro acuerdo y por qué delito a nivel nacional. Entonces, hay una, que no haya hecho otro acuerdo reparatorio, si es un delito que es intencional o es doloso, lo que nosotros decimos, y dos, que si hizo un acuerdo, lo haya cumplido. Si lo incumplió, ahí sí tampoco podría ser otro nuevo acuerdo reparatorio. Y es importante porque a veces hacemos un acuerdo reparatorio por un delito culposo, que era, como les decía, los clásicos, los de los hechos de tránsito, ¿no? Y ahí no aplica eso de que si ya hice uno, no puedo hacer uno nuevo. Ahí sí lo podría hacer porque no hay una intención. Pero si yo no cumplí el acuerdo al que me había comprometido, en donde a lo mejor iba a pagar unas lesiones en 3 exhibiciones, ya no podría tener derecho nuevamente a otro acuerdo, porque bueno, digamos que ya hubo una oportunidad, si lo hubiera cumplido tendría otra, pero no lo cumplí. Entonces, es importante que sepamos que no se presta como para esa puerta giratoria que a veces llama la prensa, ¿no? De que, bueno, total, hago un acuerdo, hago otro acuerdo y por eso es giratoria, ¿no? Porque está como girando nada más sobre el mismo, no. Hago uno, si era una persona que robó, no puede hacer otro acuerdo por el delito de robo. Y como digo, esa base nacional, todos los órganos la tenemos que alimentar y todos los facilitadores, previo a hacer un acuerdo, la tenemos que hacer. Y se le da, ya vamos a cerrar para ir a comercial y me gustaría que en el próximo segmento nos puedas compartir esta experiencia que has vivido con un caso de Juan y Toño, ¿no? En donde es una oportunidad que se le dio a una persona que cometió un ilícito y que a final de cuentas vemos que en muchas ocasiones son personas que no
están a llegada de recursos para poder tener una buena educación o, por ejemplo, tener este consejo, ¿no?, jurídico de decir está bien o está mal lo que estás haciendo o lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Entonces, acompáñame a ir a un corte comercial para que después podamos hablar sobre este caso de Juan y Toño que nos traes a la mesa. Te agradezco mucho todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Creo que es bastante útil para que la ciudadanía conozca cuáles son estos derechos que tenemos en materia penal. Muchas gracias, Sony. Grupo IMEFI te presenta la mejor manera de capacitarte durante todo el año en las áreas de fiscal, sueldos, contabilidad y auditoría. Con el nuevo Super Combo, capacítate con los mejores expositores y con la mejor calidad que tú ya conoces. Con nuestro combo tienes acceso a todos los cursos en línea de dichas áreas: fiscal, sueldos, contabilidad, auditoría y compliance. Y además, tendrás acceso a los programas exclusivos de IMEFI TV sin cortes comerciales. Puedes descargar materiales de trabajo, calculadoras, simuladores y todos los archivos que incluyen cada uno de nuestros cursos. No esperes más, comunícate con nosotros para brindarte más información. Mándanos un WhatsApp al 55 26 96 71 79. En Blue Business tenemos varios servicios a tu disposición. Consultoría en negocios. En Blue podemos ayudarte a darle dirección a tu empresa. Si te sientes estancado, si tus colaboradores no saben cómo cumplir con los objetivos en calidad, ventas y optimización, este servicio es para ti. Publicidad digital. Somos expertos en campañas digitales de alto impacto. Podemos ayudarte a generar ideas disruptivas aplicables en redes sociales para conseguir ventas de productos o generación de prospectos de clientes para servicios. Comunicación interna. Además, contamos con expertos en comunicación interna que te pueden ayudar a generar alineación total de personal y con esto cumplir con los objetivos de la empresa. Contáctanos y cuéntanos tu problema. Seguro podemos ayudarte. Mándanos un WhatsApp al 55 74 11 16 23. ¿Ya eres parte de la comunidad IMEFI? Nosotros, los socios IMEFI, que necesitamos estar permanentemente actualizados en aspectos fiscales, laborales, contables y corporativos, tenemos una plataforma exclusiva donde encontramos programas especializados y además podemos consultar la información en línea de Let's SAT todo el tiempo. ¿Qué obtengo si soy socio IMEFI? Al ser socio IMEFI, obtienes grandes beneficios a un costo muy accesible. Tendrás acceso a los programas Debate Fiscal, Fiscal a Fondo, Entre Leyes, Contador Digital, Tax Day Antilavado de Dinero, Mediador Privado, Razón Cero, entre otros, completos y sin cortes comerciales, y además a cursos exclusivos. ¿Y qué es LexSat? En LexSat podrás consultar leyes, reglamentos, resolución miscelánea e información de utilidad diaria. ¿Qué estás esperando? Mándanos un WhatsApp al 55 26 96 71 79 para más información. Sonia, en este segmento me gustaría platicar contigo del caso de Juan y Toño, en donde es un menor de edad, como tú me comentabas, que tuvo la oportunidad de poder... Si fue un menor de edad, bueno, tú nos lo vas a aclarar ahorita porque qué pasa también cuando existe un menor de edad que comete un ilícito, ¿no? Y también me gustaría que lo compartieras con el público. Y con el fin de entender, ¿no?, cómo se lleva a cabo. Ahorita no vamos a hablar de un proceso dentro de un proceso penal donde hay un acuerdo reparatorio, ¿no? Me decías que fue una situación de mediación penal, que es alterna a un proceso judicial penal, ¿no? Entonces, platícanos en qué consistió este caso, cómo es que llegó Toño, cómo es que llegó Juan y Toño contigo y cómo les ayudaste, ¿no? Cómo aplicaste todas estas técnicas que tú tienes en el ámbito penal y cuándo tomaste la decisión de decir, sí, vamos a hacerlo a través de un proceso de mediación penal en donde las partes tengan la confianza, exista, como tú dices, este proceso de neutralidad en el que tú no tengas que juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo una de las personas al cometer el ilícito y cómo les ayudas, ¿no?, a facilitar esta comunicación y a que ellos se reconozcan y se vuelva un convenio o un acuerdo que ellos hagan que en verdad van a cumplir.
Sí, bueno, para empezar, no era menor de Ok. edad, ya tenía 18 años. Y aquí la situación fue que cuando hay una persona detenida en flagrancia, es decir, en el momento de la comisión del delito, se puede dejar en libertad si les hablan de los mecanismos alternos, obviamente el Ministerio Ujú. Público, y ellos deciden participar, porque no podríamos llevarlos a cabo cuando alguien está privado de su libertad, ya que se entendería que esa voluntad está viciada, ¿no? Yo con el interés de que me dejen en libertad, pues obviamente voy a llegar a un acuerdo. Entonces, por eso los tienen que dejar en libertad. En esa ocasión, bueno, primero me pasan a la víctima, ya que previo a que dejen en libertad a una persona que estuvo detenida, tienen que hacerle certificados, ¿no? Para que vean que así como ingresó a la institución, así va a salir sin ninguna lesión, sin ningún daño. Entonces me pasan a la víctima y ya empiezo a hacer mi sesión preliminar y ya me comenta, ¿no? Que la situación se derivó a raíz de que él tenía un taller mecánico y aparte también vendía refacciones y se empieza a percatar de que le hacían falta rines, a lo mejor primero uno, luego otro, y entonces parte de su negocio no estaba bardeado, sino con una malla ciclónica. Entonces, checando, observa que había una parte de la malla ciclónica que habían levantado. Él supone que pues por ahí sacaban esos El rines. dueño, perdóname, Entonces, Sonia, ¿el dueño del lugar era el señor Toño o el señor Juan? era Toño, Toño. bien. Ah, Y obviamente, pues les cambiamos los sí, nombres por claro, la cuestión de la confianza. exactamente. Entonces, Toño dice, bueno, pues me voy a quedar a dormir en el taller, en uno de los carros que estoy arreglando, pues para estar checando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y resulta que en la madrugada empieza a escuchar ruidos y ve que ingresa un chico que era Juan y que saca un rin y luego vuelve a regresar y ya que va a sacar el otro, Toño era un señor pues alto, fornido, de unos 40 años, o sea, joven y fuerte, y agarra, ¿no? A Juan. Juan era un chico de 18 años, menudito, pequeño también de estatura, y no se le dificulta, ¿no? Agarrarlo, llama a la policía, va al lugar de los hechos de la policía y obviamente trasladan, ¿no? Detenido a Juan y le dicen a Toño que tiene que ir al Ministerio Público a presentar su denuncia. Ya que presenta su denuncia, ya que están haciendo el trámite, el Ministerio Público le comenta que bueno, que hay la posibilidad de un acuerdo reparatorio porque es un delito patrimonial, pero pues no había violencia, ¿no? En las personas. Entonces, él igual dice, está bien, ¿no? Vamos a ver la posibilidad. Le comentan también a Juan, Juan pues obviamente también accede y en lo que lo están dejando en libertad, como les digo, yo empiezo a atender a Toño. Ya una vez que yo le hago la aceptación del procedimiento, ya ahora sí me pasan a Juan, a la oficina, le empiezo a explicar también a él de qué se trata, la misma explicación obviamente de los mecanismos alternos, de los principios de voluntariedad y todo eso. Y en la mediación empiezo yo allá a los dos, ¿no? Se establecen reglas de respeto y demás, empieza cada uno a platicar su lado de la historia y entonces le pregunta a Toño a Juan que por qué ingresaba específicamente a su negocio. Entonces le dice que de hecho pues no solo ingresaba por los rines, sino que luego él pernoctaba en alguno de los carros y que él pues lo hacía porque sentía cierta confianza porque su papá hacía algunos años había trabajado ahí, que si no se acordaba de él, que él era Juan, el niño hijo de fulanito, que cuando tenía 8 años iba a acompañar a su papá a trabajar. Entonces, pues Toño obviamente lo había dejado de ver por un largo transcurso de tiempo, cuando era un niño, ya es un jovencito, y lo reconoce. Entonces le dice, oye, pero ¿cómo es posible que estés tan descuidado? ¿No? Incluso el muchachito ya manifestaba que ya empezaba a drogarse y todo eso. Y le dice, no, pues que su mamá falleció, que él actualmente, su papá tiene una nueva pareja, que él no se siente bien recibido en la casa y por eso es que luego busca dónde dormir y que para tener que comer, pues era que luego robaba, ¿no? Los rines, que ya se había salido de la escuela y todo. Entonces, pues obviamente ahí, como dices tú, se reconocen, se va generando un grado de empatía entre ambas partes, ¿no? Porque también Toño decía, pues sí, pero ¿por qué no me pediste trabajo? Yo te lo hubiera dado. Al final de cuentas no está bien robar porque tú me estás haciendo un daño a mí. Tú sabes que yo este negocio sí es cierto que lo tengo, pero lo he levantado con años de trabajo, ¿no? No es como que de a gratis. Entonces, deciden llegar a un acuerdo. Toño le dice, mira, yo no quiero dejarte así nada más
porque al final de cuentas tienes que ver que a tu edad, de todas formas, ya hay consecuencia a nuestras acciones y quiero que aprendas esa situación. Y yo les comento que tenemos diversos programas que son tendientes a apoyar no solo al ofensor, aunque sí van un poco más enfocados ellos, pero también a la víctima, como terapias psicológicas, tratamiento de adicciones, educación, pongamos talleres de educación técnica y demás, para que aprendan ellos como alguna herramienta de la que puedan aprender un oficio y en un futuro mantenerse de una forma honesta, ¿no? Entonces le dice, Toño, acepto llegar al acuerdo si me pagas, me recuerdo, 2,000 pesos, te doy 6 meses, o sea, le daba un tiempo bastante grande. Dice, pero quiero que participes en esos programas. Entonces dice Juan, está bien, voy a participar en los programas y así venda chicles, yo te voy a juntar tus 2,000 pesos, pero te voy a cumplir y te agradezco pues la posibilidad que me des de resolver esto, ¿no? Porque pues aparte no le va a quedar un antecedente penal, algo que también es importante. Y fue un caso muy especial porque, para empezar, como les digo, el reconocimiento de ellos, ¿no? La voluntad que tuvo Toño de que a lo mejor era un pago 2,000 pesos medio simbólico y en un tiempo bastante largo, pero con la intención de que el joven viera que hay una consecuencia. Aunado que a mí me gustó mucho, en especialmente se los comento, porque cada que Juan iba a nuestro órgano a recibir sus programas, pasaba y me saludaba, ¿no? Señorita, vengo a darle las gracias, vine a mi cita. Señorita, vengo a darle las gracias, vine a mi cita. Y créanme que fue fabuloso ver su transformación, porque yo lo conocí siendo, como les dije, muy menudito, con su cabello, su piel maltratada, su ropita muy sucia, muy maltratada, y fui viendo esa transformación de él, o sea, cómo fue subiendo de peso, cómo su cabello, todo su aspecto más limpio, más sano, más saludable, y ya pongamos en la última sesión que tuvo él de sus tratamientos de adicciones y todo, me dijo, oiga, ya estoy trabajando con un herrero, ¿no? Porque él fue aprendiendo también, como les digo, a través de esos talleres, alguna herramienta que le pudiera servir y entró, como les digo, a trabajar con un herrero, obviamente de ayudante, pero al final de cuentas vi su transformación, ¿no? Del momento en el que él lo conocí al momento en el que, digamos, fue dado de alta de sus programas y que seguramente que ese chico, pues, ya le dieron, digamos, las herramientas y la ayuda que él necesitaba para poder no volver a hacer lo mismo y ser, como les digo, un agente de provecho más que nada para él. Yo creo que aquí también es una cuestión de voluntad de las autoridades, ¿no? Tú has tenido la oportunidad de estar dentro del ámbito público y poder ofrecer y tener el acercamiento a las personas, ¿no? Y hacerles del conocimiento de ellas que existen estos programas que son gratuitos, ¿no? Están al alcance de cualquier persona que está viviendo día a día. Yo me acuerdo cuando nos tocó trabajar con algunas personas que estaban detenidas dentro del Cerezo de Michoacán, que nos decían, es que mi vida no es fácil porque para que yo pudiera comer yo tenía que salir a robar, yo tenía que salir a secuestrar personas porque si no era mi vida, mi familia y yo, si yo no secuestraba a la persona que me daba la indicación. ¿Por qué? Porque nací en ese círculo, porque así me educaron, porque esa es mi familia. Y si yo traiciono a mi familia, entonces me matan a mí y matan a mi familia también, ¿no? Entonces es un círculo vicioso en el que ellos no tienen el conocimiento de que existen todas estas instituciones a las que se pueden acercar y todas estas personas como tú que hoy nos estás compartiendo, que pueden ayudar, ¿no? A personas que se encuentran en estos estados de vulnerabilidad, ¿no? Que no tienen una familia con quien sentirse seguros, que no tienen padres, que en muchas ocasiones ni siquiera pudieron tener este alcance de una buena educación, ¿no? Ni siquiera de una educación pública, porque no había quien les dijera cómo acercarse a inscribirse, no tenían tiempo, su día a día era tener que ganar por lo menos 250 pesos para darlos a su jefe, ¿no? Que los dejaba en las calles. Y entonces muchas veces ellos, como no tienen el conocimiento, como no tienen estas herramientas y esta información que toda la población debiera conocer, pues se siguen dedicando a eso, ¿no? Y mientras más van creciendo, siguen viviendo estas experiencias, haciéndole más daño a otras personas sin siquiera darse cuenta
del daño que, por ejemplo, Juan estaba ocasionándole al señor Toño, ¿no? En su trabajo. El señor Toño llevaba años de sacar adelante su empresa, su negocio, para que de repente viniera Juan a quitarle todos esos ingresos que él se había esforzado mucho por tener, ¿no? Entonces, qué bueno que nos compartes esto, porque es algo que se tiene que difundir en todo momento a la gente que se encuentra en esos estados y que van pasando y ven en una televisión o en un programa de redes sociales que existen estas posibilidades, ¿no? Y que parece ser que están como muy escondidas y que muchas personas no las saben buscar, además, ¿no? No saben que pueden acudir a una autoridad y preguntar, tengo este problema, vivo esta situación, y buscar la ayuda que necesitan. Hace un tiempo me decía un señor que se metió al Centro de Justicia Alternativa, entra y dice, bueno, pues yo quiero una sesión informativa. Y le decían, sí, pero ¿para qué? Tengo un problema, nos decía. Y yo, bueno, ¿el problema de qué es? O sea, relacionado a que, pues es que mis hijas no me quieren dar dinero. Y les toca, ¿verdad que les toca darme dinero? Yo ya les di educación, ya les di vida, ya todo. Y me decía, y quiero ver, pues, ¿para qué sirven estas instituciones? Yo le dije, señor, lo felicito por haber acudido a un centro de justicia alternativa, pues nos dedicamos a esto. Y creo que es una cuestión de quererse acercar. Dice, sí, es que yo pago impuestos. ¿Y qué hacen con mis impuestos, no? Y le dije, pues me da mucho gusto que se haya acercado a una institución, que no tuviera miedo y que dijera, bueno, ¿qué es este edificio? Que a veces en muchas ocasiones están los abogados yendo a tribunales a querer discutir o ganar un juicio y no saben que el edificio de enfrente es un centro de justicia alternativa, ¿no? Es una fiscalía en donde hay una persona que tiene los conocimientos amplios como tú para poder ofrecerles este tipo de servicios. Entonces, yo invito a las personas a que se acerquen a estas instituciones y que busquen la ayuda necesaria, como tú dices. Siempre va a haber personas como tú que los van a apoyar, que les van a ayudar, que los van a asesorar y que los van a acercar, ¿no?, a esta nueva vida o a esta oportunidad, porque Juan tuvo una nueva oportunidad de rehacer su vida por un buen camino, ¿no?, por un camino sano. Y en este sentido es que yo te quiero preguntar, y para que finalicemos el programa y no se quede esa inquietud en muchas personas que lo han estado cuestionando dentro de algunas conferencias y programas, que me dicen, yo tengo miedo de ir a un proceso de mediación penal o de mediación familiar porque soy víctima de violencia. ¿Qué pasa en estos casos? Y si me puedes ayudar a que nos des una conclusión, un consejo para cerrar el programa. Y bueno, cuando es una situación de violencia que está sufriendo, a lo mejor una mujer, pongamos que es de violencia familiar, para empezar no podrían acceder a un acuerdo reparatorio. La ley pone ese candado y de hecho el Código Nacional nos dice violencia familiar o su equivalente, porque en cada estado puede llamarse de diferente forma, pero si es violencia familiar la que está sufriendo la persona, no puede participar porque hay un desequilibrio de poder. Entonces es muy difícil en una mediación, un ejemplo, empoderar a una persona suficiente para que esté al nivel de la persona que la está agrediendo, de su victimario. Entonces, incluso la Ley General de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que no se promoverán mecanismos de mediación y conciliación. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Pero sí podría promoverse a lo mejor un proceso de justicia restaurativa, como sería una junta restaurativa. Ahí digamos que nos deja abierta esa puerta, pero porque una junta restaurativa digamos que tiene ciertos principios, como que haya una asunción de responsabilidad del ofensor, y aparte de eso, que también se trabaja en varias sesiones, las que sean necesarias, sin contabilizar un número, para que uno como experto valore si ya a lo mejor esa víctima está equilibrando el poder con la otra persona para que pueda tomar decisiones, digamos, que realmente le convengan y que no esté intimidada por ese ofensor, y también que ese ofensor, digamos, esté en condiciones de no actuar bajo esa cuestión de poder, aunado a que si nosotros vemos que no se logra, no lo debemos de realizar porque podríamos revictimizar a esa víctima. Y la otra cuestión es que científicamente está demostrado que los procesos restaurativos tienen efectos terapéuticos y cambian las conductas de las personas más que rápido que la terapia conductual, a lo mejor, que es la que sería más eficaz en un psicólogo, ¿no? Entonces,
Sí es recomendable a lo mejor un proceso restaurativo siempre y cuando no haya un riesgo que nosotros valoremos de revictimizar a esa víctima, pero no sería correcto llevar una mediación o una conciliación en esos casos. Y me decías que una conclusión. Yo lo que me gustaría es invitarlos a todos a que se acerquen, como comentaba Paola, a conocer a las instituciones, los servicios que nosotros brindamos. Obviamente ustedes no necesitan ser canalizados por una autoridad para que nosotros les podamos explicar. Y es de verdad una muy buena opción tanto para esa víctima como para ese ofensor, o como cuando hay situaciones también en donde ambos hemos construido ese conflicto, ¿no? Porque hay situaciones en donde así ella es, a lo mejor hay una lesión en riña en donde los dos fuimos víctimas y los dos fuimos ofensores, y también es ideal. ¿Por qué se los recomiendo? Porque para las víctimas ustedes pueden obtener una reparación del daño de acuerdo a su medida, porque a veces el juez dice en dinero, pero esa víctima a lo mejor lo que quiere es el reconocimiento del ofensor de que lo hizo él, o también lo que quiere es una explicación de saber qué fue lo que pasó, o un compromiso de que lo que pasó no le va a volver a ocurrir, o una disculpa, ¿no? Cada víctima tiene una necesidad diferente y no necesariamente es económica. A ese ofensor le conviene porque va a evitar también desgastarse física, económica, moralmente en un juicio, invertir en un abogado que a lo mejor ese dinero lo puede invertir aquí en la reparación del daño, y reconocer que todos nos podemos equivocar y estar a veces de un lado de la víctima y a veces del lado del ofensor, pero que tenemos esa posibilidad de, bueno, me equivoqué, asumo mi responsabilidad, pero puedo cambiar y tengo la intención de hacerlo, y a lo mejor ahí tenemos esos programas que te pueden ayudar realmente a que esa actitud tuya de querer cambiar la puedas lograr. Y también incluso, como les comentaba, a veces cuando es un proceso restaurativo, incluso se abre la puerta a que la comunidad participe, porque a veces si en mi colonia están robando, a lo mejor a mí no me han robado, pero me están robando la seguridad. Claro. ¿Por qué? Porque ya tengo miedo de que así como le robaron al vecino, me roben a mí, y ellos también podrían participar cuando se trata de una junta restaurativa. Entonces, les recomiendo que se acerquen, y que yo creo que en todos los centros o órganos especializados en mecanismos a nivel nacional en materia penal, habemos gente apasionada que creemos realmente en lo que hacemos y que los vamos a tratar a ambas partes con respeto y con dignidad. Yo lo sé, Sony, te agradezco mucho que nos compartas todo esto y toda la pasión que tú tienes en el tema, y sobre todo por las experiencias que te han tocado vivir, ¿no? En muchas ocasiones es regresarle esa tranquilidad y esa seguridad, como bien dices, a las víctimas, ¿no? Que se sientan que esta persona no va a ir a la cárcel, no va a tener una reparación del daño, y no va a ir a la cárcel, ¿por qué? Porque está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Y no vivir con el miedo de, ok, si se tiene que meter a la cárcel y después sale de la cárcel, ¿con qué miedo sigo viviendo yo, no? Es volver a dar esta seguridad y esta tranquilidad necesaria a las personas que son víctimas, ¿no? de este tipo de ilícitos. Te agradezco mucho el habernos acompañado el día de hoy. Creo que es bastante útil conocer toda esta información que te digo que muchas veces no sabemos buscarla, o las personas que con trabajos, ¿no? Tienen un acercamiento a las autoridades o a una educación básica, no conocen, ¿no? Todos los derechos que tienen, ¿no? Y todas estas instituciones que le pueden ayudar a tener una mejor vida y una vida de calidad, y no tenga que vivir robando, y no tenga que vivir secuestrando, y no tenga que vivir como en estas situaciones donde en cualquier momento puede ser trasladado y privado de su libertad. Entonces, te agradezco mucho que nos compartas esto, es bastante importante, y los invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos.